Hola, ¿queréis dar un paseo conmigo por las dunas? Venid, acercaros con cuidado, contemplad en silencio toda la vida que hay en ellas. Parece un desierto en miniatura, pero está lleno de vida. Hay aves, insectos y flores y plantas espectaculares, como el lirio de mar. Las dunas se forman con la arena que deposita el oleaje en la orilla y transporta el aire cuando se seca. Son montañas de arenas dinámicas. La que está más cerquita del mar es la duna embrionaria. En esta apenas hay vegetación, ya que aquí hace más viento y hay más sal. Ahora estamos en una duna móvil. Como veis, también tiene escasa cobertura vegetal, porque el suelo tiene poca materia orgánica. La especie más característica es la llamada barrón, pero hay otras muchas especies. Después están las dunas fijas, en las que hay más vegetación y mayor diversidad. Están colonizadas por vegetación de porte bajo, que no llega a convertirse en árbol por la pobreza del suelo. A continuación, encontramos las depresiones interdunares o malladas, en las que abundan plantas adaptadas a vivir con un alto contenido en sal, como el junco negro. Y allí, al fondo, están las dunas estabilizadas. En ellas, el suelo es más rico, reciben menos viento y sal, por lo que la vegetación es más abundante. ¿Lo veis? Las dunas también son ricas en fauna. Escarabajos, lepidópteros, pequeños reptiles. ¡Hey! ¡Mira la lagartija colirroja que asoma por allí! También encontramos pequeños mamíferos y aves. Es frecuente encontrar en las dunas vegetación exótica invasora, como la uña de gato, que genera una pérdida importante de biodiversidad tanto de flora como de fauna. Para evitar esta pérdida, se realizan actuaciones de eliminación de vegetación exótica y replantación con vegetación autóctona. ¿Verdad que son interesantes y de gran belleza? Pues no solo eso, ya que además de ser el hábitat de muchas especies, cumplen funciones ambientales muy importantes. Amortiguan el impacto del oleaje en caso de temporal marino y son la primera barrera de protección ante la subida del nivel del mar. Son la reserva natural de arena de la playa. Forman un paisaje de gran valor. ¿Nos hacemos una foto? ¡Ey! Pero desde aquí, sin pisarlas. Recordad que hay que acceder por los lugares habilitados, no dejar basura y respetar la vida que hay en ellas. Ahora, hazte una foto si quieres en nuestro paraíso y súbela a las redes sociales. Seguro que es la foto más bonita del mundo. Tenemos un paraíso a nuestro alrededor.